Hola amigos, mientras estuve preparando el panettone que me pedían mis intrépidos seguidores, recibí un email en el que me invitaban a participar en un concurso y pensé, ¿por qué no? Puede ser divertido. Así que para los que no me conocéis, me llamo Sveta. Nací en Ucrania y desde hace 18 años vivo en España, actualmente en un pueblecito costero de Tarragona. Siendo aún pequeña, me di cuenta que los panes y los bollos de mi abuela estaban infinitamente más buenos que los que me vendían en las panaderías. Eso sucedía porque estaban hechos con cariño y llenos de amor. Después de comerlos, me sentía querida, me sentía cuidada, y eso me proporcionaba el bienestar y felicidad. Cuando a los 12 años se me permitió encender el fuego en la cocina, empecé a aprender a emplear los ingredientes principales que me enseñó mi abuela, el cariño y el amor. He conseguido aprender a hacerlo. Por eso abrí el canal de cocina, para compartir lo aprendido y para que así más personas puedan hacer felices a sus seres queridos, preparándoles un rico bollo, una buena hogaza de pan o un espectacular panettone que os voy a enseñar a preparar hoy. El panettone es uno de los dulces navideños más apreciados y deseados. Su sabor, aroma y textura no tienen iguales. Para que un panettone salga bueno de verdad, es muy importante cuidar la técnica de elaboración. Al igual que una buena casa ha de construirse ladrillo a ladrillo sobre un buen fundamento, un buen panettone también ha de construirse pasito a pasito sobre una buena base. Te voy a mostrar todos y cada uno de los pasos para que consigas hacer un panettone de 10 y triunfes estas navidades. Para preparar el panettone vas a necesitar los siguientes ingredientes. La masa del panettone es muy lujosa, va enriquecida con importante cantidad de azúcar, huevos, yemas, mantequilla y fruta. Para que todos estos ingredientes suenen al unísono y nos den un sabor complejo y lleno de matices, vamos a elaborar la masa haciendo sencillos y fáciles pasos. La harina apta para hacer panettone es la de gran fuerza. Si en tu país utilizan diferente clasificación de harinas, te recomiendo acercarte a una panadería y preguntar por harina apta para panettone. Viga es un prefermento cuya función es enriquecer el sabor de la masa. Para preparar la viga, pon en un recipiente la levadura. Añade 50 gramos de agua de unos 24 o 25 grados. Remueve hasta que la levadura se diluya. Añade la harina. Remueve muy bien. Guarda la viga en la nevera mínimo 18 y hasta 48 horas. Como ves, la viga puede esperar el momento cuando te venga bien hacer el panettone hasta 48 horas. Puede esperar incluso un poco más de tiempo, pero cogería demasiado sabor que el panettone no lo necesita. Para que las pasas queden tiernas, jugosas y no resequen la miga del panettone, antes de añadirlas a la masa hay que macerarlas. Pon en un tarrito las pasas. Te recomiendo utilizar al menos 2 tipos de pasas, para que así tu panettone tenga un sabor más exuberante. En vez de echar a las pasas 30 gramos de ron, puse 10 gramos de sirope de naranja que me quedó después de hacer la naranja escarchada y 20 gramos de ron. El sirope es un ingrediente extra, no obligatorio.
Cierra el tarro y deja las pasas en reposo al igual que la viga, mínimo 18 y hasta 48 horas. Cada vez que entras a la cocina a por un yogur o lo que sea, dale la vuelta al tarrito, para que así las pasas se rocen entre ellas y se vayan rehidratando de forma uniforme. Por supuesto que no es obligatorio hacerlo, pero recuerde que estamos haciendo un panettone con cariño y lleno de amor. En un recipiente pon la levadura. Añade el agua de unos 30 grados. Remueve hasta que se diluya la levadura. Casca los huevos. Bate hasta que todo se mezcle. Tamiza la harina. Si no tienes un tamiz, pásala por un colador. Remueve muy bien hasta que la masa se vuelva lisa y sin grumos. Cierra el recipiente. Deja que la masa suba y empiece a hundirse. Mientras tanto, saca la viga de la nevera. Remueve y deja que se temple. Haz la ralladura de naranja. A 25 grados, mi prefermento tardó en subir y empezó a hundirse pasadas hora y cuarto. Recuerda que si en tu casa hace más frío, tardará más en subir y viceversa. En un recipiente grande echa el azúcar. Añade las yemas. Añade la miel. Con ayuda de una varilla, bate las yemas hasta que se vuelvan ligeramente blanquecinas. Añade la ralladura de la naranja. Añade el prefermento 1. Remueve muy bien. Añade la viga. Vuelve a remover. Tamiza la harina. Remueve muy bien. Deja el prefermento en reposo hasta que casi triplique su tamaño. Mientras tanto, corta en pequeños cuadraditos de medio centímetro así la naranja escarchada. Así han quedado mis pasas.
No os imagináis lo bien que huelen y lo ricas que están. Un panetone lo voy a hacer con pasas y naranja, y otro lo voy a hacer con pasas, naranja y pepitas de chocolate. Para ello he preparado 2 surtidos del mismo peso. A 25 grados, mi prefermento 2 tardó en subir 1 hora y 1/4. Recuerda que si en tu casa hace más frío, tardará más en subir, y viceversa. Abre longitudinalmente las ramas de vainilla y raspando las paredes con un cuchillo, saca de dentro las semillas echándolas al prefermento. Remueve. Añade el azúcar. Añade la sal. Remueve muy bien. Tamiza la harina. Remueve muy bien. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca y amásala hasta que se vuelva brillante, se cubra de burbujas y deje de pegarse a la mesa. Al principio la masa es floja y pegajosa, pero sigue amasando y verás cómo coge cuerpo. Una masa amasada a mano siempre queda mejor que la que está amasada en una amasadora. No hay máquina que pueda imitar la temperatura y la habilidad de unas manos. No hay máquina que pueda transmitir a la masa el amor y el cariño, tal y como lo pueden hacer unas manos. Pero si tu salud no te permite amasar a mano, por supuesto que puedes amasar en una amasadora. Cuando veas que la masa haya cogido cuerpo y se cubrió de burbujas, añade la mitad de la mantequilla blanda e intégrala a la masa. Añade la mantequilla restante e intégrala.
Amasa hasta que la masa deje de pegarse a la mesa. He tardado en amasar la masa 45 minutos. Según la habilidad que tengas para el amasado y la calidad de harina que hayas usado, puedes tardar más tiempo en amasar la masa o menos. Divido la masa en 2 trozos del mismo peso. Si vas a hacer los 2 panetones con el mismo relleno, primero añade a la masa el relleno, intégralo y luego divídela en 2 trozos del mismo peso. A un trozo de masa le añadí el relleno de fruta y pepitas de chocolate y lo integré a la masa. Puse la masa en el molde de papel. A otro trozo de masa le puse el relleno de fruta y lo integré muy bien a la masa. Puse la masa en el molde. Pon los 2 moldes sobre la rejilla en la que vas a hornear. Tápalos con un trozo de film transparente, ligeramente untado con aceite. Es para que no se pegue cuando la masa suba. Deja que la masa suba hasta los bordes del molde. Si en tu casa hace frío y quieres que los panetones te suban antes, mételos al horno apagado y pon dentro un tarro con agua caliente cerrado para que haga de estufa. Cuando falten 20 minutos para que termine el levado, saca los panetones del horno si los habías metido allí y enciende el horno a 190 grados con calor solo de abajo. Si no tienes esta función, pon el calor de arriba y abajo. A 27 grados, mis panetones han tardado en subir 3 horas. Recuerda que si en tu casa hace más frío, tardarán más en subir. 5 minutos antes de meter los panetones al horno, hacen cada uno un corte en forma de cruz. Con los dedos untados ligeramente en aceite, separa con cuidado las puntas del corte. Si quieres, pon dentro del corte un pequeño trocito de mantequilla. Si no pones, también quedará bien. Mete los panetones dentro del horno. Pasados 5 minutos del horneado, baja la temperatura a 170 grados y pon el calor de arriba y abajo. Hornea los panetones unos 45 minutos más o hasta que queden como a ti te gustan. 15 minutos antes de que termine el horneado, gira los panetones a 90 grados para que así se horneen de forma uniforme. Saca los panetones del horno. Enseguida pincha cada uno con una brocheta y cuélgalos boca abajo. Si no haces eso, los panetones se torcerán y se deformarán. Deja que los panetones se enfríen por completo. Mejor dejarlos así toda la noche para que su sabor madure debidamente. Solo de meter el cuchillo dentro del panetone, mi cocina se impregnó con maravilloso aroma de naranja, vainilla y Navidad. Y así me quedó el panetone con pepitas de chocolate. Está impresionante, amigos. Difícil de parar de comer.
Para conservar el panettone, guárdalo en una bolsa. Si te ha gustado el vídeo, compártelo en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.